esa respuesta tiene un nombre, y es su nombre, ese es Cristo. ¿Quién es Cristo? Cuando hablamos de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es Cristo? Y eso es lo que de alguna manera, a través de estos estudios de cristología, que no necesariamente vamos a entrar a ver cristología de una manera profunda, porque estamos haciendo un repaso de las doctrinas de nuestra fe muy superficialmente, tratando también de que pueda ser aplicable algunas cosas que vemos, porque obviamente en el culto no podemos ahondar en esos detalles. Pero, ¿quién es Cristo? Cristo, según nos presenta la Biblia, es el Dios hombre, el Dios hombre. Esto es lo que se entiende en teología como la unión hipostática, la unión hipostática. Ahora, cuando hablamos de la unión hipostática, ¿en qué consiste este concepto? Es importante que entendamos que este concepto es muy importante, no es que simplemente queremos adornar lo que estamos hablando, sino que es muy importante cuando hablamos de Cristo entender esta unión. Y por eso es importante entender este concepto, que es un concepto teológico, la unión hipostática de Cristo, y comprender a qué se refiere la teología cuando habla acerca de esto, de la hipóstasis, ¿no? La palabra griega hipóstasis puede traducirse como naturaleza. Es decir, cuando hablamos de hipóstasis, estamos hablando de naturaleza, de sustancia, de esencia. Describe las características que hacen de una cosa lo que es y que no puede ser otra cosa. Es decir, lo que es no puede ser otra cosa al mismo tiempo. Eso es ilógico, ¿no? Parte de la lógica dice que algo no puede ser al mismo tiempo otra cosa. ¿Cierto? En este caso, lo que vamos a entender es que Cristo, en su unión hipostática, tiene dos naturalezas. Y las características que hacen a una cosa lo que es, a diferencia de su existencia, la podemos ver en esa unión hipostática. Una forma de comprender este concepto es hacer distinción entre apariencia, es decir, lo que nosotros vemos y lo que suponemos que eso que vemos es, y lo otro es la realidad de ese ser. ¿Verdad? Nosotros podemos ver algo que es una realidad, lo estamos viendo, pero muchas veces ha pasado, ¿no? Que de pronto, por ejemplo, estamos en un lago, estamos en un río, de pronto aparece un animalito y decimos, ¿qué es eso? ¿Cierto? Vemos la realidad, pero otra cosa es entender lo que eso es. Hipóstasis, de donde viene este concepto, la unión hipostática, va describiendo lo que está debajo de la apariencia. Nosotros vemos una cosa, pero ¿qué está debajo de la apariencia? Es decir, la realidad misma de esa apariencia, de lo que eso es. Por ejemplo, esta palabra no la estamos sacando antojadizamente, la encontramos en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3. Se declara que Jesucristo es la imagen misma, así dice el escritor de Hebreo, de la sustancia del Padre. Básicamente esa sería una traducción que podríamos decir más apegada al original. Es la imagen misma de la sustancia del Padre. Eso está diciendo el escritor de Hebreos. En otras palabras, Jesucristo claramente participa aquí de la sustancia divina. No es como pensaban los gnósticos, que es muy importante entender las herejías del principio de siglo o del principio del cristianismo, que Cristo era como una emanación, como un gas, por así decir, como una emanación de Dios, O como decían algunos, que el Espíritu de Dios vino sobre el ser humano Cristo. No, Cristo es la imagen misma de la sustancia del Padre. En otras palabras, Jesucristo claramente participa de esa sustancia, de esa esencia divina. A eso se refiere y por eso es muy importante entender esto. Las palabras griegas usadas en Hebreos capítulo 1, versículo 3, son sumamente importantes, sumamente importantes. Allí las palabras
que declaran acerca de la persona de Jesucristo es que es el carácter de su hipóstasis, así lo dice. Él es el carácter de su hipóstasis. Cuando hablamos de carácter, aquí significa que Jesucristo, escuchen bien, que Cristo es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. ¿Saben dónde se traduce así exactamente? En la Biblia de las Américas. Muy bien traducido. Dice que Jesucristo es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. La sustancia de Dios no es una apariencia. ¿Ves? Volvemos sobre el aspecto de apariencia. Cuando nosotros pensamos que algo es algo, no. La sustancia de Dios no es una apariencia, sino que está realmente en Cristo. Esto es lo que Cristo mismo enseñó cuando Él dijo, ¿se acuerdan ustedes en Juan capítulo 14, versículo 9? Recuerden las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo declarando lo que Él es. Él dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Es decir, Él es el carácter mismo de la sustancia de Dios. Él es el carácter mismo de la sustancia de Dios. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿quién es Cristo? Bueno, Él es Dios hecho hombre. Cuando hablamos de unión hipostática, estamos hablando de que en Cristo descansan dos esencias, la divina y la ¿qué? Y la humana. Y eso es muy importante. Uno puede decir, bueno, es trascendente que nosotros, por ejemplo, entendemos que Cristo, que el Señor es hombre y que también es Dios, pero es muy importante. Cristo es 100% Dios, no 50% Dios y 50% hombre. En Él, por así decir, descansa en esa unión hipostática de esencia, descansa la esencia divina y la esencia humana. Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Ahora vamos a entender por qué, o vamos a intentar entrar el por qué es tan importante ir comprendiendo esto. El pecado que veníamos hablando en los últimos días, en las últimas reuniones, el pecado ha producido una tremenda distancia moral entre el hombre pecador y el Dios tres veces santo. Eso es algo que quizás muchos de nosotros decimos, bueno, eso lo sabemos, pero trate de seguir ahondando en este concepto, de seguir asimilándolo, no solamente escucharlo y decir así es, sino asimilarlo, entenderlo, porque esto puede hacer un cambio muy grande en nuestra vida espiritual. El Dios tres veces santo, es decir, el Dios santísimo. Nuestras iniquidades, nuestros pecados han cavado, por así decir, un foso que ningún ser creado puede rellenar. Nadie puede rellenar ese foso, esa cavidad, ese vacío que se ha formado en nuestra vida producto del pecado. Blaise Pascal, el gran filósofo, lo dijo de esta manera, y lo hemos escuchado en otras oportunidades: todo hombre tiene un vacío, y el vacío de ese hombre tiene forma de Dios. Solo Dios lo puede llenar. Todo hombre tiene un vacío en forma de Dios. En Isaías capítulo 59, en el verso 1 al 2, el gran evangelista del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, nos dice lo siguiente aquí: que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Es decir, Dios puede salvar, y Dios no es que es sordo para no oír el clamor que ha producido el vacío del pecado en el hombre. El hombre tiene un vacío y lo lleva a clamar desesperado por salvación. Recién estaba leyendo un artículo de un famosillo por allí que ha tenido un problema, lo llevaron al hospital y decía literalmente que en su Instagram él dijo: Dios, sálvame de esto. Es interesante, ¿no?, cómo las personas se olvidan de Dios, pero en el momento difícil claman a Dios, sienten ese vacío y esa necesidad de Dios. Dios, sálvame de esto. Ahora, en Isaías aparece un pero.
Dice, pero, es decir, Dios no ha cortado la mano, Dios no ha dejado de oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios ha decidido dar vuelta el rostro producto del pecado, ¿de quién? Del hombre. Del pecado que nuestro padre Adán nos ha heredado. El pecado, la maldad del hombre hacen que Dios no lo salve, que Dios de vuelta la espalda, no quiera oír, pero el brazo de Dios no se ha cortado para salvación. Como dice Francisco La Cueva, que lo dice magistralmente, en vano nos habríamos esforzado con obras buenas, con méritos, con súplicas, con lágrimas o con sacrificios. En vano. El hombre, por así decirlo, no puede tender un puente entre el hombre y Dios. Eso es lo que de alguna manera el hombre intenta, lo hemos hablado en otras oportunidades, pero viene el caso mencionarlo. Cuando empezamos a hablar de la persona de Cristo, no hemos entrado a hablar de soteriología, el estudio de la salvación, estamos entrando en cristología, hablando de la persona de Cristo, pero es imposible hablar de Cristo sin hablar también, o tangencialmente, ir hablando de soteriología de salvación, porque Cristo es la salvación del hombre. Cristo es la salvación del hombre. El hombre en vano tiende un puente, y eso es lo que intenta el hombre a través de la religión. El hombre trata de llegar a Dios a través de la religión. El hombre intenta esforzarse, el hombre intenta hacer méritos, súplicas, intenta tender un puente que de alguna manera nos vuelva a conducir al Dios ofendido. Nuestros gritos de angustia habrían resonado en el vacío, dice La Cueva. Fue Dios entonces el que tiende ese puente, enviando a su único Hijo al mundo para hacerse hombre y morir en la cruz por nuestros pecados. Hacerse hombre. Era necesario que el Hijo de Dios, Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hiciera hombre para ser nuestro sumo pontífice. Esa palabra pontífice significa el que tiende un puente o el que hace un puente. Nuestro mediador, por un lado el sumo pontífice, el que hace un puente, también el mediador. Esa palabra mediador que a veces aparece en la Biblia nos habla de aquel hombre que era contratado para poder mediar en dos partes que estaban en conflicto en el mundo griego. Y los apóstoles, Pablo usa esa palabra para hablar acerca de Cristo. Cristo es el mediador. Cristo es ese que ha venido a, de alguna manera, arreglar el conflicto que hay entre los hombres y Dios. Nuestro sustituto. Es decir, por un lado es nuestro sumo pontífice, hace el puente, por otro lado es nuestro mediador, es el que trata nuestra mediación con el Padre y Él toma el lugar del sacrificio, es el sacerdote y a la vez el sacrificio. Ese es Cristo. Dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, hablando acerca de esto, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Pablo lo dice claramente, Jesucristo, hombre. Y Pablo precisamente está atacando a través de esta declaración las falsas enseñanzas gnósticas que hablaban de Cristo como una criatura de Dios. Jesucristo, hombre, Jesús, hombre, Yoshua, el que salva, Jehová el que salva, es también por un lado Dios y por un lado hombre. La unión hipostática en esencia Dios y en esencia hombre. Y ese es el único mediador. No hay ninguna criatura en el mundo, ni hombre ni ángel, que podría haber cumplido la labor de Cristo.
En Hebreos capítulo 2, versículo 14, encontramos lo siguiente. Ponga atención. Yo sé que puede ser cansador esto, pero es muy importante. No deje que el cansancio lo venza. En Hebreos, capítulo 2, verso 14, dice así. Así que por cuanto los hijos... Nota lo que el escritor de Hebreos también quiere dejar claro cuando toca acerca de la salvación que hay en Cristo. Así que, por cuanto los hijos o los hombres participaron de carne y sangre, es decir, de humanidad, Él, está hablando de Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. Es decir, allí está el por qué tuvo que hacerse carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. En el capítulo que estamos tratando, en el capítulo 2 de Hebreos, que no lo estamos exponiendo, por cierto, sino que estamos extrayendo de allí algunos conceptos que tienen que ver con el tema, en el capítulo 2 el escritor de Hebreos nos lleva a pensar, a reflexionar en una de las paradojas más grandes de la voluntad divina, que nuestro glorioso Salvador se hiciera hombre. Eso es una paradoja. Por eso que el apóstol Pablo, entendiendo que desde la mentalidad terrenal humana es difícil entender cómo es que Dios para salvarnos tuviera que hacerse débil. ¿No era más fácil para Dios, siendo todopoderoso, salvar al hombre sin necesidad de hacerse débil? Pero Él se humilló hasta lo sumo, y es una paradoja. En el fondo, desde la perspectiva humana, por cierto, no desde la perspectiva de Dios, porque Dios es soberano y Dios tiene un plan maravilloso y perfecto que aunque nosotros no entendamos, es perfecto. Por eso que Pablo dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Dios ha decidido salvar al hombre con la necedad de la cruz. Desde la perspectiva del hombre, la cruz es una necedad. Es irracional pensar que a través de un instrumento tan maldito como la cruz, Dios pudiera bendecir al hombre salvándolo. Entonces, el escritor de Hebreos nos va a llevar a pensar, a reflexionar en esta paradoja. La paradoja más grande de la voluntad divina, que nuestro glorioso Salvador se hiciera hombre, se humillara para salvar de la humillación a aquellos que cayeron en la desgracia, nosotros los hombres. Al llegar a la primera parte del versículo 14, allí en Hebreos capítulo 2, nos encontramos con lo que podríamos considerar el resumen de la idea principal del autor en esta sección. Es decir, él va a resumir en el versículo 14 del capítulo 2 hacia dónde quiere apuntar con la salvación y la persona de Cristo, con la excelencia de Cristo. La excelencia de Cristo y de toda su obra, a diferencia de lo que es el judaísmo, a los cuales los destinatarios de esta carta de alguna manera querían volver porque estaban siendo atacados por sus pares. Y entonces el escritor del libro de Hebreos les está hablando acerca de la excelencia de la obra de Cristo. Y allí resume en el verso 14, dice lo siguiente: por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, de esa identificación, de esa unión. Dios se une al hombre haciéndose hombre, una identificación con el hombre, con su angustia, con sus necesidades, con sus debilidades, pero sin pecado. Es decir, Él vino a ser el digno representante, escucha bien, de lo que Dios tenía en mente acerca del hombre. Y vino a identificarse con el hombre, con sus mismas necesidades, dolores, angustias. ¿Ves a Cristo en el Getsemaní angustiado? Es el Cristo hombre angustiado, pero sin pecado. El Hijo del Hombre se hizo un poco inferior a los ángeles, dice el escritor de Hebreos. Ni siquiera se humilló a ser un ángel, se hizo inferior a los ángeles más poderosos que nosotros. Se hizo un poco inferior a los ángeles. Esto representaba una dificultad grande para los lectores de la carta, los hebreos. Dios se hizo
más pequeño que los ángeles? ¿Inferior a los ángeles? Nota que el escritor de Hebreos está intentando explicar el porqué de ciertas cosas y que no hay irracionalidad en lo que Dios hizo. Al contrario, lo que el escritor de Hebreos está diciendo que hubo un porqué, hay un porqué sabio en todo esto, en el hecho de que Cristo se hiciera hombre y que se uniera hipostáticamente, ¿cierto?, en dos naturalezas, hombre y Dios. Ahora, esto representaba, como te decía, una gran dificultad para los lectores de la carta de los Hebreos, pero fue precisamente lo que hizo Cristo para restaurar el propósito original de Dios en cuanto a la joya de la creación que ya hemos hablado, que es el hombre. El hombre. Como lo dice magistralmente también Francisco Lacueva. Escucha bien, lo quiero leer literalmente, cito textual. Se ha pensado, dice Lacueva, que el método correcto de estudiar a Cristo, o cuando vamos a estudiar a la persona de Cristo como hombre, en su naturaleza de hombre, era analizar la naturaleza humana íntegra y atribuir a Jesucristo todas las cualidades que pertenecen a un ser humano, exceptuando el pecado. Es decir, vamos a pensar en Cristo. Mira cómo Cristo lloró. Mira cómo Cristo actúa como un ser humano. Y entonces, desde nuestra perspectiva, que está viciada por el pecado, nosotros nos preguntamos cómo es posible que Cristo fuera un hombre débil, porque nuestro concepto del hombre es que no solo es débil, sino que está lleno de pecado, que le es imposible amar como Cristo ama, le es imposible actuar como Cristo actúa, le es imposible no pecar como Cristo nunca peca. Y entonces, dice Lacueva, nuestro gran error es querer estudiar a Cristo desde nuestra perspectiva humana, excepto por el pecado. Sin embargo, este método es incorrecto, ya que a partir del hombre actual, del hombre caído, de su condición original, no podemos formar un juicio del carácter existencial de un ser humano totalmente inocente, como lo es Cristo, que no conoció pecado, según 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, como dice el apóstol Pablo. El método correcto procede de la siguiente manera, dice él. El método correcto procede, pues, a la inversa. Es investigar a través de la palabra de Dios el comportamiento de Jesucristo como hombre con mayúscula. Es decir, cuando nosotros miramos a Cristo, vemos al hombre en excelencia y ver en todo ser humano una imagen de Cristo, deteriorada temporalmente por el pecado original, pero rescatada por la obra de la cruz, para que mediante la recepción del verbo de vida, como dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 1, y del poder del Espíritu, escucha bien, el hombre, nosotros podamos recuperar nuestra primitiva grandeza. Muchas palabras pueden embolarnos un poco el entendimiento. Lo que él está diciendo es que cuando vemos a Cristo, nosotros entendemos cuál es el diseño original de Dios hacia el hombre. Por eso Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad, que es Dios, vino en una unión hipostática a tomar la forma de hombre, siendo semejante a nosotros sin pecado, para mostrarnos a nosotros el verdadero hombre que Dios creó. Nosotros no podemos mirar a Cristo a través de nuestra debilidad pecaminosa. Tenemos que mirarnos a nosotros a través de Cristo. Cada vez que nos ponemos nuestros lentes humanos y miramos a Cristo, decimos, es imposible que un hombre pueda ser así. Cuando miramos
al hombre y a nosotros mismos con los lentes de Cristo, el verdadero diseño de Dios hacia el hombre, decimos entonces, oh, cuán pecador somos, queremos ser como Cristo. Cuando miramos a través de Cristo nos damos cuenta cuán perversa es nuestra boca, cuán perverso es nuestro corazón, cuán perversos son nuestros pensamientos. Cuando miramos a través de los ojos humanos a Cristo decimos, es imposible ser así. Cuando miramos a través de los ojos de Cristo decimos, yo anhelo ser así, como Cristo. C.S. Lewis lo dice de una forma más simple, hablando allí en su libro El problema del dolor. Mira cómo lo dice C.S. Lewis, a ver si lo logras entender. Él dice, entrar al cielo o tener la entrada al cielo es volverse más humano de lo que jamás hayas logrado en la tierra. ¿Cómo? A veces las personas piensan que para entrar al cielo, de alguna manera, tendríamos que volvernos divinos. Pero C.S. Lewis dice, entrar al cielo, este gran pensador cristiano, es volverse más humano de lo que jamás hayan logrado en la tierra. Entrar en el infierno es ser desterrado de la humanidad. Es decir, cuando el hombre pecó, cayó tanto la joya de la creación que prácticamente se transformó en un animal irracional, aunque él siguió manteniendo la imagen de Dios deteriorada en su vida. Por eso que dice la palabra de Dios que la sabiduría que es de este mundo, es decir, la que el hombre gestiona o gesta desde su corazón pecaminoso, es animal, terrenal y diabólica. Animal, porque el hombre parece como un animal que vive de instintos. Vive de instintos, igual que un animal. Se revuelca en la inmundicia como un animal. Así como el perro vuelve a su vómito, el hombre vuelve de su pecado una y otra vez y no entiende. Por eso dice Luis, entrar al cielo es volverse más humano de lo que jamás hayas logrado en la tierra. Es recuperar la imagen con la que fuiste creado. Y entrar al infierno es deshumanizarse totalmente. Una de las cosas que habrá en el infierno es una humillación total de lo que es el hombre. Una humillación total. El humanismo ateo no es nada más que una distorsión y degradación del hombre. El humanismo ateo es una distorsión y una degradación del hombre. Es una distorsión porque ve al hombre de una manera equivocada y una degradación porque saca a Dios de la ecuación y pretende hallar trascendencia sin Dios. Es importante entender que el humanismo en el día de hoy se hace llamar científico. Esto es un paréntesis, humanismo científico, cuando los dos conceptos no pueden entrelazarse, no caben entre sí. Porque los científicos creen que nosotros somos producto de la casualidad. Y como somos producto de la casualidad, todo pensamiento moral es una ilusión en nuestra mente, porque nosotros simplemente somos circuito en el cerebro, que nos imaginamos cosas, somos casualidad, venimos a existir por casualidad. El humanismo piensa otra cosa. El humanismo piensa de que el hombre puede llegar a tener trascendencia sin Dios. Es decir, que el hombre puede hallar moralidad sin Dios, puede hallar el bien y el mal sin Dios, puede llegar a trascender sin Dios. Y se llaman humanismo científico, porque creen en la evolución, creen que el hombre no fue creado por Dios, sino que es un accidente, pero que el hombre puede trascender. La pregunta es, si no existe Dios, entonces, ¿de dónde viene el concepto del bien y del mal? Si somos producto, como lo hemos dicho ya en otros estudios, de un accidente, el concepto del bien y del mal no existe, como lo dijo Dostoyevsky. Si Dios no existe,
El gran escritor ruso Dostoyevsky escribió esto en Los Hermanos Karamazov. Si Dios no existe, luego entonces todo está permitido. Porque quien me dice a mí lo que está bien y que está mal es una moralidad superior. ¿Cómo puedo yo pensar en una moralidad superior si Dios no existe? Entonces una irracionalidad, y el humanismo ateo no es nada más que una distorsión y degradación del hombre. Lo va degradando, llevando cada vez más lejos de Dios, deshumanizando al hombre. Por un lado intentan hacer trascender al hombre y con sus actos lo deshumanizan. Hace unos días aquí estábamos viendo en una marcha impía, prácticamente hubo miles de personas y algunos hombres que no entiendo por qué están metidos allá adentro, pero bueno, ahí aparecen también cada espécimen raro. Y estaban ahí las mujeres gritando, ¡es mi derecho! Y unas decían, ¡es mi útero! ¿Por qué se meten conmigo y por qué me prohíben el aborto si es mi útero? Sí, puede ser tu útero, pero el que está dentro de tu útero es una vida que no es tuya. Es diferente a ti. Pero el hombre sin Dios, el hombre humanista, se deshumaniza. Por eso dice la Biblia que cuando lleguen los últimos tiempos, de los cuales, los últimos tiempos están desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero pensando en los últimos tiempos, antes ya a las puertas de que venga Cristo, el Señor dijo que veríamos esto, y el apóstol Pablo lo dice, dejarán el afecto natural. El afecto natural. Ese afecto que uno tiene como padre, cuando, por ejemplo, nuestros hijos estaban en el vientre y uno los cuidaba y, por ejemplo, con el más mínimo atisbo de que podría tener algún peligro, nosotros los cuidábamos, íbamos en un lugar y en el caso del hombre va con su esposa embarazada, me pasaba a mí, yo intentaba proteger también la panza de mi esposa. ¿Por qué? Porque uno naturalmente cuida, protege a sus hijos. Pero en el día de hoy quieren tener derechos de matarlo. ¿Puede haber algo más impío de eso? ¿Te puedes imaginar en el infierno al hombre, el corazón del hombre? ¿Cómo debemos mirar al hombre? A través de Cristo. Los lentes de Cristo. Mira cómo Cristo mira el mundo. Mira cómo Cristo actúa. Mira lo que Cristo piensa, hace, dice. Como dijo J.K. Chesterton, una cosa es cierta, que el hombre no es lo que estaba previsto que fuera. ¿Notas? Dios creó al hombre, de tal manera la joya de la creación, viene a degradarse y Cristo se hace hombre para mostrarnos cuál es el propósito de Dios con esta joya de la creación. Él viene a rescatar al hombre, pero para rescatar al hombre primero le viene a mostrar cómo es el diseño de Dios. El hombre perfecto. El hombre perfecto. Es interesante también el planteamiento de Barclay en esto. A esta situación, dice Barclay, vino Jesucristo. Sufrió y murió, porque sufrió y murió, entró en la gloria. Y ese sufrimiento y esa muerte y esa gloria son para el ser humano, porque Él murió para hacerle lo que debe ser. Nota lo que dice Barclay. Él murió para hacerle lo que debe ser. Cristo muere para que nosotros seamos lo que debemos ser. Murió para librar al ser humano de su frustración y esclavitud y debilidad y colocarle en la posición que debe ocupar. Es decir, no solamente para hacerle, ¿ves? Cuando el Señor dice que en Cristo somos nueva criatura, esa nueva criatura es creada con todo el potencial de lo que debe hacer. Ahora en esta tierra todavía arrastrando el lastre del pecado, pero potencialmente y proyectivamente yendo hacia donde seremos semejantes a Cristo, siendo transformados de gloria en gloria hasta la imagen misma de Jesucristo, para llegar a ser el que debemos ser. Entonces dice Barclay,
Y esa muerte y esa gloria son para el ser humano, porque Él murió para hacerle lo que debe ser. Murió para librar al ser humano de su frustración y esclavitud y debilidad y colocarle en la posición que debe ocupar. Murió para recrear a la humanidad hasta que llegue a ser lo que fue creada para ser, recrear a la humanidad, hasta que llegue a ser lo que fue creada a ser. Ahora, dejemos esto en paréntesis todavía, y antes de seguir analizando, volvamos allí a Hebreos capítulo 2. Nota lo que dice el 9. Piensa en esto. Cristo se hace hombre. La unión hipostática. No deja de ser Dios. Cuando dice Filipenses que se despojó, no está diciendo que Él se despojó de Dios y vino a ser simplemente hombre y después cuando muere en la cruz, entrega su espíritu, vuelve a ser Dios. No. Él estuvo, caminó en esta tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, caminó siendo 100% hombre, 100% Dios. Él vino para mostrarnos cuál es verdaderamente el propósito de Dios en el hombre, qué es lo que Dios esperaba en el hombre, cuál es verdaderamente la creación que Dios hizo en el hombre. Dios se hace hombre para mostrarle al hombre quién es verdaderamente o qué debe ser el hombre, y para hacer del hombre lo que debe ser. Capítulo 2, verso 9 del libro de Hebreos. Pero vemos a aquel, dice, a Cristo. Se está refiriendo a Cristo el escritor. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Porque ese que descendió es también el mismo que subió hasta lo sumo y se sentó a la diestra ¿de quién? ¿De quién? Del Padre. Ese que descendió también ascendió. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¡Qué paradoja! A Jesús, el hombre, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo, Dios, se hizo hombre. Ahora es obvio que Dios no puede morir, pero gustó la muerte. Dios no puede morir, pero gustó la muerte. Esa es la principal razón por la que Dios se hace hombre, para gustar la muerte, y al gustar la muerte o experimentarla, sentir el gusto literalmente de la muerte por todos, la muerte de Cristo se hace suficiente para todos y entonces eficiente particularmente para los que creen. Él murió por todos, gusta la muerte por todos. Una vez que gusta la muerte en sufrimiento, sube hasta lo sumo, se sienta a la diestra de Dios como nuestro abogado, y esa muerte que es hecha por todos se hace eficiente para los que creen. Una excelente traducción de este mismo texto lo recita de esta manera. Pero vemos al que por un poco de tiempo fue puesto por debajo de los ángeles, a Jesús mismo, coronado de gloria y honor a causa de su mortal sufrimiento, un sufrimiento que le sobrevino a fin de que, por la gracia de Dios, pudiera beber por todos los seres humanos hasta la última gota de la copa de muerte. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Podemos decir rápidamente, claro, la paga del pecado es muerte. El escritor de Hebreos está haciendo un repaso de la doctrina de nuestra salvación en Cristo. Recuerden que no hemos entrado allí todavía a hablar de salvación. El autor nos dice que Cristo nos está llevando como un pionero. Es decir, Él viene, gusta la muerte por todos, es como aquel que viene a rescatar a un grupo de esclavos. Viene, paga el precio en ese mercado de esclavos, como un pionero nos viene a buscar para llevarnos a un lugar. Y dice entonces que como un pionero, y puesto que el camino que ese pionero tiene que transitar no es físico, sino espiritual, Él se hizo hombre para mostrarnos ese carácter, ese patrón espiritual de aquel que transita ese camino, pero como la paga es material, se tiene que hacer hombre para morir y pagar el precio para que podamos transitar ese camino espiritual. Como bien lo dice David Barr, lo plantea de esta manera:
conviene que el Hijo comparta nuestra humanidad. De otro modo, no sería modelo y patrón adecuado para nosotros como hombre. Por lo tanto, era necesario que tomase forma humana a fin de caminar él mismo por este camino de aflicción que conduce a la gloria. Sin la muerte, imposible. Porque la paga de nuestro pecado es la muerte. Él no solo puede venir con sus perfecciones y mostrarnos el camino, porque estamos esclavizados por la muerte y por el pecado que nos impide cumplir con el patrón que nos muestra. Entonces Él viene, se hace hombre, toma ese precio a pagar, toma el pecado, lo carga sobre sí, paga el precio, nos entrega vida espiritual y ahora sí, en el poder del Espíritu, nos muestra el camino y nosotros ahora, a diferencia de antes cuando éramos esclavos, estamos capacitados para caminar el camino en el poder del Espíritu. ¿Se entiende, hermanos? ¿Amén? De otro modo, no sería modelo, patrón o ejemplo adecuado para nosotros. Por lo tanto, era necesario que tomase forma humana a fin de caminar él mismo por este camino de aflicción que conduce a la gloria. Nota lo que dice Hebreos ahora en el capítulo 2, verso 10. Porque convenía, notas esa palabra, convenía. O sea, no había otra forma. Convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, el sabio planificador, el que planea todas las causas, ¿cierto? Y por quien todas las cosas subsisten, que, aquí viene el propósito, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Es decir, nos hacemos la siguiente pregunta. A ver, ¿aquí está diciendo que Cristo necesita ser perfeccionado? ¿Es Cristo perfecto o no? ¿No es el Cordero de Dios perfecto que quita el pecado? Claro que lo es. Pero aquí el autor se refiere a la perfección como Salvador. Él no puede ser un perfecto Salvador si no experimenta el dolor de los que Él está salvando. Para conseguir eterna redención para nosotros, Cristo tuvo que padecer todo el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados. No podíamos ser salvos por su vida impecable. Su muerte sustitutiva era una necesidad absoluta que Dios requería porque el pecado debe ser pagado. Y escúchame bien, y ninguno de nosotros podemos pagarlo. ¿Podría Dios haber dicho, mira, que vaya un ángel, porque mi hijo no, mi hijo yo lo amo demasiado, que vaya un ángel? No, porque un ángel no puede morir porque es espíritu. Dios no puede morir porque es espíritu. Si yo muero por ti, no puedo morir por ti, muero por mí, porque yo soy tan pecador como tú. Cristo se hace hombre. 100% Dios, perfecto en su moral y en su carácter. Perfecto en su humanidad. Pero al fin y al cabo hombre. Un hombre que puede morir. Esa era la forma que Dios encontró para quedar satisfecho por la gran maldad del pecado del hombre. ¿Te acuerdas lo que estábamos hablando? Del mal en todo su sentido. El mal que trajo al hombre del momento que pecó en el huerto del Edén y del mal moral que trajo también. El mal natural, propio de una creación que está gimiendo por ser rescatada, y el mal moral del hombre, producto de su pecado. Solo un impecable puede pagar por el pecable. Solo un impecable puede pagar por el pecable. Yo tengo que tener los medios para poder pagar algo. Yo tengo que tener los medios para poder pagar lo que algo requiere en precio. Y yo soy pobre, totalmente pobre en espíritu. Totalmente pobre, por más que no lo quiera reconocer. Por eso que es bienaventurado el pobre en espíritu, porque reconoce precisamente lo que es.
un pobre individuo que está sin ningún recurso para llegar a Dios. Y solo cuando reconoces eso, y no en el orgullo malvado de no reconocerlo, estás cerca de Dios. Pero yo soy un pobre individuo, que no tengo nada en lo espiritual. Él sí tenía los recursos, su carácter impecable, para pagar por mí el pecable. ¿Quién tenía el talante de eso? Solo Dios. Por eso Dios se hace carne en unión hipostática. En unión hipostática. Y por eso que es tan importante entenderlo. Dios hombre fue el que pagó el precio del pecado. Sin esta participación de carne y sangre era imposible la redención. Y la santificación, erradicar el mal de nosotros, eso es santificación. Por tanto, estaba sentenciado el hombre a la miseria si Dios no hacía esto. Sentenciado a la miseria, le era imposible, no había una forma de pagar el precio del hombre sin que Dios quedara satisfecho, con la muerte del hombre. Y Cristo se hace hombre y paga el precio. Él lo logra, Él puede lograr esta transformación haciéndonos nacidos del Padre, participantes de la naturaleza divina, como dice Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, verso 4. Ahora es necesario explicar este concepto, porque nosotros somos descendientes de Adán. Nuestra naturaleza es una naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Pero en Cristo nosotros somos participantes de la naturaleza divina, como dice Pedro en 2 de Pedro 1:4, participantes nosotros de la naturaleza divina. Ahora es necesario explicar esto rápidamente. Pedro no dice que compartamos o que compartimos la esencia, del griego ousia, la esencia de Dios, sino la naturaleza, la physis de Dios. Son dos palabras distintas en el griego. Compartir la esencia o la ousia de Dios sería lo siguiente: equivaldría a poseer sus atributos trascendentes que hacen de Dios el ser absoluto y necesario, totalmente otro. Su omnipotencia, su omnipresencia. No, nosotros no compartimos la esencia de Dios a través de Cristo. Lo que compartimos a través de Cristo es su naturaleza. Su naturaleza. Esto significa poseer la vida de Dios como fuente. La vida de Dios como fuente, no de sus atributos incomunicables, sino de su conducta imitable. Su modo de pensar, su modo de amar, su modo de obrar, etcétera. Su modo de pensar, su modo de amar, su modo de obrar. Es decir, cuando Cristo viene a este mundo, se hace hombre. Él nos muestra el ejemplo de lo que es lo que Dios tenía en mente cuando diseñó al hombre. Sin pecado, muere en la cruz, paga el precio. La muerte no tiene poder sobre él, la tiene sobre mí porque soy pecador. Pero no sobre él, porque no solo no es pecador, sino que aparte es Dios. Y Dios es vida. La muerte no lo puede sujetar. Se levanta, el Padre queda satisfecho, asciende al cielo, se sienta a la diestra del trono de Dios. Ahora no solo nos muestra el ejemplo, sino que nos envía su Espíritu para que podamos ser como Él. ¡Wow! ¡Qué obra maravillosa!, ¿verdad? ¡Qué obra maravillosa! Y entonces, volviendo a Hebreos en el capítulo 2, versículo 11, ya estamos terminando, pero nota lo que dice en Hebreos capítulo 2, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, nosotros los que creemos en Él, de uno son todos, o tienen todos un mismo origen, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nota, esa expresión puede pasar por alto y es tremendamente importante, maravillosa y épica. ¿Sabes lo que está diciendo literalmente? Que Él hace una obra tan magnánima, tan espléndida, que
a los que llama hermanos, han sido primero santificados por Él al punto que son como Él y no se avergüenza de ellos, sino que se goza en ellos, en nosotros. Dios, hecho hombre, no puede llamar hermano a un inmundo pecador perdido. Pero ¿sabe lo que hace el Señor? El Señor viene a este mundo, se hace hombre, débil hasta lo sumo, desciende hasta lo más bajo, esto es la cruz del Calvario, la humillación más baja, paga el precio de nuestros pecados, impecable como es Él, desde el punto de vista de Dios, nadie puede satisfacer a Dios sino solo Él. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, muere en la cruz del Calvario, como ya hemos dicho, como es Dios, y Él es el verbo de vida, como lo dice Juan capítulo 1, como lo dice Primera de Juan capítulo 1. En ambas cartas Juan quiere dejar establecido, Él es el verbo de vida, en Él está la vida. La muerte no tiene poder sobre Él. El Padre queda satisfecho, sube a la diestra del Padre. Envía su Espíritu para dar vida, para santificar, para transformar, para hacernos cada vez más semejantes a Cristo, a tal punto que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. No tenemos más tiempo para avanzar, pero Primera de Juan, y Juan en ese pensamiento, en el capítulo 3, versículo 2, y con esto termino, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿No? Lo que Juan está diciendo es grandioso. Antes éramos hijos de ira, incapacitados de poder ser lo que Dios quiere que seamos, incapacitados de pensar correctamente, incapacitados de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Por eso que los hombres que no aman a su esposa como Cristo amó a la iglesia, realmente o no son creyentes o viven una vida pobre en lo espiritual. Por eso las esposas que no son capaces de honrar a sus esposos como la iglesia honra a Cristo, no tienen excusas porque Cristo nos dio el poder. Por eso aquellos que viven sentados en la inmoralidad y en la falta de amor por Dios, o no son creyentes, o están menospreciando todo el poder que Dios les da. Amados, dice Juan, 1 Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios. El Señor nos avergüenza de llamarnos hermanos y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mírate con tu debilidad, mírate todavía arrastrando el pecado. Mira, piensa en el futuro, piensa cómo vas a ser. Mira a través de Cristo la vida. Si quieres disfrutar la vida aquí y ahora, comienza a vivir, a pensar, a actuar como Cristo actúa, porque tú tienes el poder de Dios para hacerlo. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo, cuando vuelva por nosotros, cuando en su segunda venida Él consuma el plan de Dios, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Un día el Señor vendrá. Toda oscuridad, todo espejo nublado se va a disipar de nuestros ojos. Veremos, conoceremos como fuimos conocidos. Y una de las cosas maravillosas es que disfrutaremos en el cielo de ser como Cristo. No compartiremos la naturaleza de Dios con sus atributos que no son comunicables. No seremos omniscientes, omnipotentes, pero seremos como Cristo. El pecado ya no tendrá potestad sobre nosotros y seremos más hombres de lo que nunca fuimos, porque ahora seremos uno con la máxima expresión de la joya de la creación, Cristo mismo, el Dios hecho hombre. Si esto no te hace decir amén, yo no sé qué te puede hacer decir amén. Pero yo anhelo ese momento cuando me mire en un espejo, si es que hay espejos en el cielo, y diga: soy como Cristo, por su obra. Amén.
Bendito sea el Señor, Padre Celestial. Bendito sea tu palabra, bendita sea tu doctrina. Ayúdanos a vivir, Señor, en el poder del Señor. Porque tú pagaste el precio para que vivamos siendo lo que Dios quiere que seamos y no lo que este mundo perverso nos insta a ser. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. «100% hombre, 100% Dios». El apóstol Pablo dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, versículo 16, «E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne». Y el apóstol Juan dice en el capítulo 1, versículo 14, «Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros». Hay mucho más que aprender de la persona de nuestro Señor Jesús. Damos gracias al pastor Marcial Burgos por estas enseñanzas y a usted por habernos acompañado aquí en Desde el Púlpito.